Hola a todos. En esta oportunidad voy a hacer una serie de videotutoriales relacionados con el manejo de la interfaz de Blender, y digamos que la idea es profundizar un poco sobre cada una de las características que tiene esta interfaz y alguna de las maneras de optimizar precisamente el espacio de trabajo pues que posee Blender como tal. En una primera instancia, y como para aclarar de pronto algunas dudas que se suele tener sobre el software en cuanto a la manera de descargarlo, me voy a remitir a partir de Google, utilizando la herramienta de Google. Me voy a remitir a la página de Blender. Entonces, una vez yo pues tecleo simplemente el nombre de Blender, pues ya como es un software tan conocido, fácilmente logramos su acceso a través de la red. Vamos a hacer clic en este primer enlace, que nos llevaría pues digamos que a la página como tal, a la website de Blender, y esta en específico nos mostraría un enlace hacia la descarga como tal de la versión actual de Blender. Esta es la página inicial del portal de Blender, y eventualmente pues nos muestra siempre cuál es la versión actual. Por ejemplo, si bien el cursor cambió a la manito, significa que el rótulo como tal es un enlace a la página de descargas a la sección de descargas de la versión de Blender, que en este momento es la versión 2.73. Entonces voy a darle clic, aunque ya aquí ya había abierto la página, y nos encontramos acá con eh, las diferentes versiones que existen de Mac, perdón, de Blender. Ahora, según el sistema operativo en el cual nos encontremos en el momento, es decir, si estamos en Windows, digamos que la página reconoce inmediatamente qué sistema operativo es y nos muestra las opciones de descarga, o bien de un paquete de instalación 64 bits o 32 bits, o un paquete comprimido que puede digamos utilizarse de forma portable, es decir, guardarlo en una memoria USB y pues andar con él para todo lado, también en una versión de 64 bits y de 32 bits. Entonces vamos a descargar, en mi caso que tengo pues un sistema operativo de 64 bits, voy a descargar una versión de instalación. Entonces aquí me pide inmediatamente pues guardarlo en una carpeta. Voy a guardar en una carpeta de descargas, voy a decirle guardar y ahora lo que voy a hacer es, perdón, voy a descargar la versión zip también de 64 bits. La idea es tener, digamos que en una misma ubicación las dos modos de paquetes, pero es más como para mostrarles de qué forma podemos trabajar o con el uno o con el otro. Entonces vamos a esperar a que termine de descargar estos dos paquetes. Bien, entonces al momento pues de descargar, en este caso a partir de, o a través, perdón, de Google Chrome, aquí abro la carpeta de descargas, y pues me fijo en específico los archivos, estos dos archivos que yo he descargado. Blender en formato zip comprimido, portable, y la versión de instalación. Obviamente yo Blender ya lo tengo instalado, pero pues voy a hacer una reinstalación del software. Entonces simplemente le doy clic al icono de instalación. En este caso me sale esta advertencia de Windows que me dice que si quiero permitir que se realice una instalación de un software desconocido. Le digo que sí, y inmediatamente se me abre esta ventanita de instalación. Básicamente es un asistente de instalación. Le digo next, le digo que estoy de acuerdo, next, y aquí me abre, digamos que me genera una posibilidad de instalación en una ubicación predeterminada, o pues puedo buscar otra ubicación, pero pues voy a dejar en este caso la ubicación predeterminada. Le digo instalar, y aquí ya está reinstalando nuevamente eh, la aplicación como tal. Obviamente pues tarda un cierto espacio de tiempo, pero
realmente no es mucho. Entonces vamos a esperar a que termine de instalar y iniciamos con la otra versión, que es la versión portable. Vamos a minimizar esta ventana y vamos a abrir la versión portable. Esta versión portable puedo copiarla, voy a copiarla y la voy a guardar en una ubicación fija, que va a ser directamente en la raíz del disco del sistema que se llama System. Voy a pegarlo acá y voy a fijarme aquí. Me dice necesita proporcionar permisos de administrador para copiar esta carpeta. Voy a decirle que continuar y él rápidamente me hace la copia del WinZip. Entonces voy a descomprimir, voy a decir que extraer en, perdón, voy a decirle que perdón, extraer aquí, y inmediatamente que le digo extraer aquí, él me genera una carpeta que se llama Blender 2.73. Obviamente aquí está terminando de descomprimir, no se ven todavía todos los archivos en su ubicación real, pero pues ya podremos más adelante ver esto. Vamos a ver cómo está por ahora la instalación de este software. Bien, aquí el instalador, una vez termina de instalar, nos saca esta pequeña ventanita y nos dice que si queremos correr o, como quien dice, empezar a utilizar Blender de una vez. Vamos a decirle que finalizar. Nos abre esa ventana en DOS, posteriormente Blender como tal. Como les decía, yo ya lo tenía instalado y eventualmente lo que hago, por lo menos en Windows, es que le digo que me ancle, hago clic con el botón derecho del mouse y le digo aquí anclar. Aquí sería desanclar, pero por primera vez sería anclar este programa a la barra de tareas, de tal forma que cuando yo cierre el programa, pues siempre va a estar el acceso directo aquí en la barra de tareas y me va a facilitar abrirlo rápidamente. Cuando abre por primera vez Blender, nos aparece esta apariencia, valga la redundancia, de la interfaz de usuario, y se nos abre este pantallita, este splash, y que nos muestra pues básicamente el nombre de la aplicación, la versión actual. Esto correspondería más o menos al momento de descarga o al momento en el que fue compilado el archivo. Aquí una serie de links que son accesos directos al portal, a diferentes secciones del portal de Blender, y aquí los archivos recientes con los que hemos trabajado. En este caso que dice interacción, la actual, digamos que nos estaría mostrando las opciones de diseño de interfaz predeterminada que nosotros podemos llegar a trabajar. En este caso pues es la predeterminada de Blender por defecto. Podemos escoger Maya o 3D Max. Realmente no es que hayan cambios en la interfaz como tal, sino lo que habrían cambios es en la manera en la que se trabaja con los accesos de teclado. En este caso pues vamos a dejarla predeterminada, hacemos clic botón con el clic izquierdo del mouse y se desaparece el splash. En este momento la forma como yo estoy manipulando la visualización del área de trabajo, lo estoy haciendo con el botón central del mouse. Lo mantengo oprimido y muevo el mouse de un lado a otro, y esta es la manera en la que nosotros estaríamos manipulando el espacio de trabajo. Digamos que no estamos haciendo cambios en el espacio de trabajo, simplemente estamos rotando su vista. Tenemos en este espacio de trabajo, que es el que voy a empezar a describir, una serie de elementos básicos que son el universo, que en este caso es una mancha, es un plano completamente gris, y tenemos esta retícula, esta malla reticulada, que básicamente lo que nos mostraría sería el piso. Tenemos unas líneas de color rojo, de color verde, y aunque no tenemos acá digamos la que corresponde a la altura, pues digamos que se podría estar intuyendo como tal. Entonces estas líneas lo que nos demarca son los ejes, que en este caso la roja es el eje X, la verde es el eje Y, y esta que no estaría presente en este caso pero correspondería a una línea vertical es en esencia el eje Z
de altura. En cuanto a Blender, el eje de altura siempre está definido por el eje Z. Digamos que esto puede llegar a generar confusión, sobre todo cuando vamos a hacer una migración de un archivo de este programa a otro, sobre todo a motores de videojuegos, en donde suelen haber cambios en los ejes de altura. Por ejemplo, en Unity, que sería el motor de juegos al cual vamos a exportar nuestro proyecto una vez terminemos, estaría trabajándose con el eje de altura específicamente en el eje Y, es decir, que aquí prácticamente se invertiría, y esa es una configuración a la que podríamos llegar más adelante para tratar de hacer las cosas lo más coherente posible. Entonces, esto que vemos acá, este espacio de trabajo, es lo que se denomina la vista 3D. Todo este espacio de acá, en conjunto con este panel que vemos aquí, se denomina la vista 3D. Entonces, esta es una pestaña gigante, por decirlo de alguna manera, que se denomina la vista 3D. Por defecto también nos muestra un cubo. Este cubo que vemos acá, un sólido, nos muestra una cámara y nos muestra una luz. Entonces, esa es la configuración básica a partir de la cual parte Blender cuando se instala. Vemos en el centro este pequeño símbolo que se denomina en Blender cursor 3D. Este cursor 3D es muy importante porque a partir de él, de su ubicación, se puede configurar acciones como movimientos, rotaciones, escalas, y delimita cualquiera de estas características. Me refiero a que yo puedo posicionar un objeto con respecto al cursor o puedo agrandarlo con respecto al cursor. Son muchas más las tareas que delimita el cursor 3D, por eso es una herramienta tan importante. Entonces, eso es lo fundamental en cuanto a esta vista 3D que vemos acá. Si queremos nosotros ver en vistas ortogonales, por ejemplo, aquí estamos haciendo una vista en perspectiva de usuario, es decir, porque estoy rotando la vista, pues podríamos también utilizar una vista en perspectiva, pero de acuerdo a la cámara. Para ello oprimimos la tecla 0 y inmediatamente nos cambia la perspectiva, se nos genera un rectángulo. Este rectángulo corresponde pues al plano de la cámara. Vemos acá un fondo gris oscuro, y esto es simplemente para delimitar de manera intuitiva que esto es lo que en efecto se va a ver por cámara. Entonces, esto correspondería a una vista de cámara. Si oprimimos la tecla 1, vemos una perspectiva frontal. Si oprimimos la tecla 3, una perspectiva derecha. Si oprimimos 7, una perspectiva en altura. Fíjense acá esta línea que sale de la luz, digamos que sale de la luz hacia abajo. Hasta el momento lo que nosotros hemos visto son vistas en perspectiva de cada uno de los costados, por decirlo de alguna manera, del objeto. Si oprimimos la tecla 5, dejamos de ver en perspectiva para ver de forma ortogonal. Entonces, si oprimimos 1, fíjense que aquí esta retícula ya en la vista frontal se ve perfectamente. Si oprimimos 3, la vista ortogonal derecha. Si oprimimos 7, la vista ortogonal superior. Estas opciones de visualización nos van a permitir poder modelar de diferentes maneras. Digamos que la vista ortogonal nos ofrece la opción de ver los objetos como son, y la vista en perspectiva cómo se van a ver. Entonces, las dos opciones de visualización son bien importantes. Fíjense que aquí estamos viendo en una vista ortogonal de usuario, es decir, la que yo voy generando con la manipulación del espacio de trabajo. Entonces, cualquiera de las dos opciones de visualización son perfectamente válidas, simplemente que yo voy adaptando esta visualización a lo que yo necesito observar. Bien, tenemos este panel, esta columna de acá, que nos ofrece diferentes pestañas con diferentes tipos de herramientas según lo que yo esté trabajando. Entonces, tenemos por ejemplo una pestaña de tools, de herramientas, con las que digamos que podemos configurar algo fundamental, por ejemplo la traslación, rotación de un objeto, la escala. Vamos a seleccionar por ejemplo el cubo. Los objetos en Blender se seleccionan con botón derecho del mouse. Vamos a decirle por ejemplo Translate, y fíjense que se mueve el movimiento del mouse. Si le decimos rotar, entonces rota según el movimiento del mouse. Si le decimos escala,
entonces escala según el movimiento del mouse. Obviamente este es un recurso, no necesariamente se usa de manera rigurosa. Por lo general Blender, lo interesante de Blender es que funciona perfectamente a partir de accesos de teclado rápido. Entonces básicamente lo que vamos a hacer nosotros es trabajar precisamente con accesos de teclado rápido. Esta opción, por ejemplo, de duplicar nos permite duplicar el objeto, el modelo, y a partir de su posición pues empezar a trabajar. Cuando yo he hecho cualquier acción de escala, de mover o de rotar un objeto, para que Blender asuma una posición en definitiva, debo darle Enter. Si le doy Enter, ya así yo mueva el mouse, el cursor del mouse, pues el objeto ya asume una posición determinada o una escala o una rotación. Podemos, por ejemplo, aquí tenemos otras opciones. Podemos adicionar una visualización suavizada del objeto, fíjense cómo cambia su apariencia, o una visualización un poco más rígida del objeto. Con la pestaña crear, lo que podemos es precisamente crear diferentes objetos que vamos a ver en detalle en el siguiente video tutorial. Y digamos que nos vamos a concentrar un poco es en la generalidad de esta interfaz general que nos presenta Blender. Podemos crear planos, cubos, círculos, esferas, cilindros, conos. Esto es lo que se denominarían primitivas básicas. Podemos crear curvas de tipo Bezier o de tipo NURBS. Podemos crear luces con diferentes características y podemos crear objetos particulares como textos, esqueletos. Podemos crear objetos invisibles denominados empties. Podemos crear un objeto digamos de sonido en el área de trabajo. Podemos adicionar gran cantidad de cámaras. Digamos que podemos tener una escena en la que se va a ser visualizada desde diferentes cámaras. Entonces podemos crear un solo escenario, una sola escena, y simplemente montamos diferentes cámaras en diferentes posiciones. Esta pestaña de relaciones lo que nos permite es establecer relaciones entre objetos. Podemos agrupar objetos, digamos que con un nombre determinado, o agrupar objetos por materiales. Esta pestaña de animación nos permite especificar algunas características de frames o de llaves de cuadro o keyframes que sí son fundamentales a la hora de animar. Digamos que facilitan muchísimo y agilizan muchísimo el proceso de trabajo. La pestaña de físicas básicamente lo que le permite es adicionar al objeto que tengamos propiedades físicas. Puede ser propiedades respecto a la gravedad, por ejemplo. Entonces el objeto puede caer en un momento determinado, o puede tener un tipo de comportamiento relativo a propiedades físicas como gravedad, como torsión, como fricción, simulación de fluidos, simulación de colisiones, ese tipo de fenómenos físicos. Este Grease Pencil básicamente es una herramienta. Voy a hacerlo acá aplicado. Oprimimos la tecla D y lo que nos facilita este Grease Pencil es básicamente el dibujar en el espacio de trabajo. Si nosotros rotamos, pues vemos que el dibujo rota también. Entonces esta puede llegar a ser una manera fácil de modelar, obviamente si la utilizamos en conjunto con otros plugins, pero básicamente el propósito de esta herramienta es dibujar. O inclusive uno puede hacer anotaciones a partir del dibujo, y estas anotaciones pues nos permitirían, digamos, especificar alguna serie de características relativas al objeto. Por ejemplo, algo tan obvio como decir que esto es un cubo. Ya cuando pues digamos que esto no lo necesitamos, pues podemos quitar posteriormente estos elementos que hemos dibujado acá. Tenemos esta pestaña de misceláneos. En este caso está activo un plugin que se llama Discombulator, que genera relieves. Tenemos esta pestaña de add-ons, pero pues esta pestaña está añadida desde el principio, no siempre les va a aparecer en su versión de Blender. Y tengo esta opción, este plugin o esta pestaña que se llama OscureArt Tools, que realmente es un plugin añadido
posteriormente a la instalación. Entonces vuelvo y digo, estas son herramientas que posiblemente no les va a aparecer en la versión que ustedes tienen instalada en este momento. Bien, todo esto que vemos acá corresponde a la vista, como había dicho, la vista 3D. Esta es un panel que aparece de manera automática, pero podemos cerrarlo de esta manera. Lo cogemos de una esquina y lo cerramos, o podemos oprimir la tecla T para que aparezca y nuevamente la tecla T para que desaparezca. Existe otro panel al costado derecho, que es este que acabo de hacer aparecer con la tecla N, y es un panel que nos muestra acciones de transformación básicas. Me refiero a transformar, por ejemplo, una posición. Puedo escribir acá 2 e inmediatamente el objeto cambia de posición. Podemos cambiar la rotación, podemos cambiar la escala, la relación de dimensiones. Esto que vemos acá, Grease Pencil, es precisamente los dibujos que acabamos de hacer. Por ejemplo, yo puedo oprimir acá y inmediatamente se borra esos dibujos. Lo que pasa con este Grease Pencil es que se genera un layer, como una capa, una capa que se superpone al espacio de trabajo en donde realmente estarían ubicados estos dibujos que acabamos de hacer nosotros. Tenemos aquí una pestaña de vista, el lente que estamos trabajando 35, un lente de 35. Aquí vemos algunas características, por ejemplo, de la ubicación del cursor 3D. Fíjense que según donde yo haga clic me va a aparecer el cursor, pero yo puedo decirle, por ejemplo, escribirle aquí unas coordenadas e inmediatamente el cursor cambia su posición. Entonces esta es una característica bien interesante. Aquí lo que tenemos, por ejemplo, en ítem es precisamente el ítem que tenemos seleccionado, el cubo. Botón derecho encima de la cámara y nos cambia el ítem seleccionado y nos muestra, según lo que tengamos nosotros seleccionado, nos muestra sus características de posición, rotación, escala. Tenemos acá un plugin que lo he dejado activo, que se llama Motion Tracking y sirve para hacer operaciones de tracking de cámara. Tengo este que lo vamos a trabajar más adelante, que se denomina Background Image y pues permite colocar precisamente imágenes de fondo para hacer un modelado basado en rotoscopia. Tenemos o transformaciones de orientación. Digamos que aquí todas las transformaciones están orientadas al universo como tal, precisamente por eso se llama global. Aquí tengo un property chart que pues me muestra las características generales de denominación que tiene el elemento que yo tenga seleccionado. Y tengo por último un objeto que he dejado activo que se llama ruler. Si lo dejo activo, pues aquí nos aparece esta cuadrícula. Fíjense que aquí nos aparece una reglilla que básicamente lo que nos estaría mostrando es un tamaño en unidades. Hay algo importante y es que Blender trabaja con unas unidades propias que pueden denominarse como unidades Blender. Digamos que no están relacionadas con una unidad formal, pero podemos cambiar esa configuración. Aunque esto significa adelantarme un poco, voy a mostrarles acá la manera en la que nosotros nos podemos hacer un cambio en estas propiedades. Tenemos acá, por ejemplo, aquí tenemos que las unidades que está trabajando son ninguna, pues realmente ninguna es relativo, simplemente son unidades Blender, donde cada uno de estos cuadritos pues tiene una proporción de 1, una escala de 1. Podemos cambiar a unidades métricas, y al cambiar a unidades métricas específicamente, pues los objetos ya dejan de trabajar en unidades Blender y empiezan a trabajar en metros o en centímetros según la proporción de lo que estemos trabajando. Por ejemplo, aquí vemos que nuestro objeto ya no tiene una dimensión de 2 unidades sino de 2 metros. Entonces, según lo que nosotros estemos trabajando, pues nos permite configurar. Vamos a quitar por un momento esta opción de el ruler de la regla para que pues no nos consuma recursos del sistema. Vamos a dejarla inactiva.
Vamos a dejar nuevamente el sistema de unidades en ninguno o simplemente lo vamos a reconfigurar posteriormente. Entonces estas son dos paneles que nos aparecen en la vista 3D. En este video tutorial nos centramos en esta vista 3D porque pues es a la que vamos a trabajar con mayor proporción. Aquí hay algo importante y es que según los cambios que se vayan generando va a aparecer acá una serie de información según lo que estemos haciendo. Entonces vamos a ir mirando estas características. Finalizando en este descripción de esta porción de la interfaz, tenemos lo que digamos en Blender se denominaría el panel de información, que pues equivale simplemente a un menú, al menú normal de los programas de Windows o de Mac, y tenemos aquí en la parte de abajo las opciones de menú específicos de la vista 3D. Por ejemplo, tenemos visualización, selección, adicionar, tenemos características propias de los objetos, como por ejemplo aplicar algún tipo de efecto, borrar algo, reflejos, transformaciones. Digamos que diferentes opciones que iremos trabajando más adelante. Aquí tenemos algo importante y es las opciones de trabajo con Blender. Generalmente Blender, cuando tenemos un objeto, aquí voy a oprimir la tecla punto para centrar a la vista y con el botón derecho de la ruedita estoy haciendo zoom en este momento. El objeto se encuentra en un modo objeto en este momento. Modo objeto significa que no estoy teniendo en cuenta sus elementos internos, sino que puedo manipular o controlar toda su corporeidad general. Puedo entrar a un modo de edición. Este modo de edición me permite ya ingresar al interior del objeto y empezar a hacer cambios, como por ejemplo seleccionar un punto y manipularlo. Tenemos otras opciones de manipulación, como por ejemplo entrar al modo de esculpir o el modo de pintura de vértices o el modo de pintura de textura, por ejemplo. Entonces, si tenemos el modo de pintura, básicamente lo que nos permitiría hacer es pintar. Digamos, por ejemplo, aquí podemos pintar de algún determinado tipo de color. Vamos a ver si acá nos deja. Aquí no tenemos un material, vamos a crear un material. Ya está creado el material, entonces aquí en teoría nos permitiría pintar. Como tenemos un manejo de color diferente igual al material, pues no nos deja pintar, y por otro lado tendría que tener una configuración de UVs. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos por ejemplo la opción este weight paint, por ejemplo, es pintar la fuerza que tendría los huesos a la hora de animar. Obviamente esto entra ya en temas posteriores. Tenemos esta opción, vamos a quitar este modo de trabajo y hacemos clic acá. Aquí tenemos las diferentes maneras de visualización de los objetos. Por ejemplo, renderizado. Aquí se ve como si estuviera siendo renderizado por el sistema. Tenemos la vista material, tenemos textura. En este caso se visualizaría mejor si tuviera una textura V colocada, manera de sólido, manera de malla y bounding box, que viene siendo pues como una caja. Como tenemos un cubo, pues el bounding box es también un cubo, pero pues si la forma fuera más compleja, lo que nos mostraría es una caja similar a esta. Vamos a decirle aquí que sea sólido, y lo que vemos acá es una opción de centralizar el pivote, es decir, el centro a partir del cual se van a hacer relativos cambios. Por ejemplo, voy a decir hacer un ejemplo de lo que significaría el manipular a partir del cursor 3D. Voy a decir que el punto de pivote sea el cursor 3D, y miren que este elemento, estas flechitas que están acá, cambian según la posición del cursor 3D. Esto es lo que se denomina un gizmo, y si yo digo por ejemplo rotar, pues él va a rotar con respecto a ese
cursor 3D porque lo hemos seleccionado como el punto de pivote. Ahora si yo le digo punto medio y voy a rotar, pues ya me rota es con respecto al punto medio del objeto y ya no con respecto al cursor 3D. Aquí tenemos diferentes opciones. Generalmente la manera como se presenta Blender por primera vez es esta opción de una opción de manipulación de traslación por lo general, y tenemos esta opción que simplemente pues nos ofrece una opción general de transformación. Si queremos desactivarla, pues oprimimos esta y nos activa o desactiva estas opciones de transformación. Tenemos esta que es rotación. Si rotamos, pues no podemos mover. Esta que es de escala, y podemos hacerlo con respecto al universo, es decir, global. Podemos hacerlo según la vista, o sea, siempre se nos va a presentar el gizmo ortogonal completamente a la vista según como estemos manipulando. Podemos hacerlo con respecto a las normales del objeto. Las normales del objeto son líneas perpendiculares que parten del centro de cada cara. Entonces fíjense que si yo hago clic, voy a hacer clic aquí en la vista derecha ortogonal, fíjense que aquí el gizmo es completamente perpendicular a la cara. Entonces eso es porque tenemos esta transformación en un criterio del normal del objeto. Aquí voy a darle clic a este nuevamente. Si le decimos por ejemplo local, nos va a mostrar las transformaciones nos va a mostrar el gizmo de acuerdo al objeto, no al universo. Si le decimos global, fíjense la diferencia. Si hacemos global, pues el gizmo se nos va a presentar de manera independiente como tengamos el objeto, siempre apuntando según los ejes del universo. Estos elementos que tenemos acá son capas. Digamos, si yo hago clic en este segundo, pues como que se me perdió todo. Pues en realidad lo que estamos viendo es una capa que no tiene objetos. Voy a hacerle clic acá nuevamente y lo que tenemos acá es una capa, un layer que estamos visualizando, en el cual se encuentra el cubo, la luz y una cámara. Si oprimimos por ejemplo la tecla M, nos sale la opción de mover el objeto que tengamos seleccionado a cualquiera de estos layers que tenemos acá. Por ejemplo, vamos a ponerlo acá. Aquí nos desaparece del layer que tenemos visualizado, pero si hacemos clic en este layer, pues ahí ya tenemos nuestro cubo. Si nosotros oprimimos Shift y oprimimos tantos layers como queramos que estén acá, que estén ahí, entonces vamos a visualizar tanto el layer 1, que es el donde está la cámara y la luz, como el layer 5, que es donde está el cubo. Si oprimimos las teclas de números, no el pad numérico del teclado, sino las teclas de números que se encuentran en la parte superior del teclado, pues vamos a ir seleccionando las capas de Blender. Tenemos también la opción, en este caso voy a irme a la capa 5. Tenemos la opción en este caso, por ejemplo, de hacer una preferencia de manipulación de las transformaciones de acuerdo a ciertas características que tienen los objetos 3D. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que yo haría es que hago que se imante el objeto a algo en particular durante la transformación que se esté realizando, es decir, mientras se escala o mientras se rota. Digamos que voy a quitar este objeto y voy a poner un cubo nuevo y voy a poner un plano nuevo. Fíjense que si lo muevo de esta manera, pues se mueve de una forma bastante libre. En cambio, si yo le digo que me imante específicamente a los vértices, su movimiento ya va a estar un poco más sesgado. Aquí realmente está un poco más sesgado. Si oprimo la tecla control, aquí voy a tener la opción de hacer un poco más restrictiva el movimiento. Voy a oprimir la tecla tabulador,
que me permite ir entre el modo de edición y el modo objeto. Voy a moverme. Aquí lo que hice es con la tecla G. Estas operaciones que estoy mostrándoles acá son básicas, pero quiero aclarar que está más centrado es en el uso de la interfaz de usuario. Me refiero específico a la vista 3D. Entonces fíjense que yo con esta opción que les decía de imán, el objeto llega a un punto en el que se imanta, se pega el plano al cubo y se genera este circulito. Este circulito pues nos está indicando que se está imantando al objeto. Bien, vamos a darle escape. Aquí rotamos, estoy rotando con el botón central del mouse. Entonces esto es básicamente las características que tiene esta vista 3D. Cuando tengo activo el imán, pues nos muestra diferentes objetivos de imantación, y obviamente hay una serie de características bien interesantes que se pueden empezar a trabajar a partir de esto. Esto que vemos acá, esta camarita, nos permite hacer un render a partir del motor de gráficos OpenGL según la vista que esté activa. Entonces aquí tenemos una vista en perspectiva y nos muestra un render en el sistema de gráficos OpenGL. Y acá por ejemplo tenemos un renderizado similar al anterior. La cuestión es que aquí lo que estaríamos viendo nosotros es, si tuviéramos una animación, pues podríamos ver la animación, y en el caso anterior es simplemente la vista de un frame en específico. Voy a darle escape y terminamos. Entonces, en general, estas son las características principales de la vista 3D. Por último, quiero mostrarles algo, una opción importante. Todos los paneles que vemos acá, esta barra de menús, este panel que voy a describir en otro video tutorial, este de acá, pueden ser manipulados y cambiados a partir de este botón que vemos aquí. Este es la vista 3D, pero yo puedo cambiar a, por ejemplo, V-Image Editor. Nos cambia toda la apariencia. Voy a darle escape. Perdón, voy a quitar esto acá, y aquí vemos otra opción de la vista del panel que tenemos nosotros de V-Image Editor. Entonces si vuelvo a la vista 3D, pues visualizamos nuevamente todo a partir de esta vista 3D. Podemos cambiar la interfaz haciendo clic en cualquiera de estas opciones, e inmediatamente este panel pues asumiría esa opción que nosotros hemos escogido. Por ejemplo, el Node Editor, podemos el Logic Editor, que es para hacer videojuegos. Tenemos por ejemplo algo como esto, que es la línea de tiempo, ¿sí? Entonces podemos manipular a partir de ahí la apariencia de la interfaz. Pero también tenemos aquí arriba unas opciones bien interesantes, y es que podemos decir por ejemplo que nos cambie la interfaz a una vista full 3D. Podemos hacer que nos cambie animación, entonces fíjense que nos cambia la interfaz completamente y nos muestra unos paneles que van a ser relativos a acciones de animación, composición, por defecto, Game Logic, que es cuando estamos configurando un videojuego, Motion Tracking, Scripting, cuando estamos haciendo código. Pues particularmente no suelo utilizar Blender directamente para escribir códigos, me refiero a códigos específicos para Blender. Edición de mapa V, edición de video. Entonces estas son las opciones de configuración de interfaz que nosotros podemos tener a la mano, o pues tenemos predeterminadas en Blender, y pues que simplemente nos van a permitir ir de un espacio de trabajo a otro según lo que nosotros estemos haciendo. Vamos a ir a la por defecto, y ahora quiero mostrarles ya para terminar esta opción de escena. Si tenemos varias escenas, pues podemos ir saltando de escena en escena, y esto pues resulta bastante interesante según la manera como nosotros estemos trabajando. Bien, por ahora esto es todo con respecto a este gran panel de la vista 3D. Tenemos
Obviamente otros paneles que iremos describiendo a medida que avancemos, pero creo que lo más importante en este caso es, digamos que empezar por este espacio de la interfaz que generalmente es con el que se empieza a trabajar y el que más se manipula y pues en cierta forma que tiene una mayor cantidad de variables a manejar. Entonces espero que les haya gustado y muchas gracias.